Dicen que se necesita un tipo específico de persona para dirigirse a un planeta como Venus. No se equivocan. Hay que ser capaz de enfrentar condiciones hostiles y aceptar el hecho crudo de que la supervivencia no está garantizada. Pero yo siempre tuve esa beta, la disposición a adentrarme en lo desconocido, sin importar lo feas que fueran las probabilidades. Y para un hombre como yo, Venus bien podría haber sido un paraíso. Me habían informado docenas de veces durante los últimos meses sobre los detalles de esta misión. El Centinela, nuestra estación de investigación orbital alrededor de Venus, era lo último en tecnología, equipada con todo lo que necesitábamos para estudiar los misterios de las espesas nubes de abajo. Pero nada me había preparado para la noticia de que vida real, estaba emergiendo de la atmósfera superior de Venus. Me paré en la bahía de acoplamiento del Centinela, equipado con una capa de material, compuesto reforzado y metal diseñada para mantenerme con vida frente a cualquier cosa que el planeta pudiera lanzarnos. No teníamos que preocuparnos por el calor abrasador de la superficie, pero incluso aquí, a 50 kilómetros por encima del infierno, la atmósfera no era más amigable. Nubes ácidas de gas sulfúrico, altos niveles de radiación. Venus parecía resistirse a la vida por principio. Entonces, ¿qué era esta cosa que se arrastraba desde ese caldero, aferrándose tercamente a las capas ácidas? Nuestros trajes eran gruesos, los cascos equipados con visores reforzados y una pantalla de visualización frontal de alta resolución. Por dentro, se sentía como estar dentro de un capullo metálico, aislado del mundo. Una pequeña lectura en la esquina inferior me alimentaba con cada métrica relevante: oxígeno, temperatura, incluso mi propio ritmo cardíaco, que me di cuenta estaba aumentando un poco más de lo que quería admitir. Pero me recordé a mí mismo que esto era ciencia, no una historia de aventuras mal planeada. Los protocolos, el equipo, todo era confiable, probado para resistir ambientes mucho más letales que este. Frente a mí, el Dr. Stanton realizaba una última verificación de diagnóstico en el contenedor de contención, un dispositivo voluminoso diseñado para asegurar cualquier espécimen biológico que recogiéramos. Stanton era del tipo meticuloso, mucho más pragmático que el resto de nosotros, y yo apreciaba su minuciosidad. El dispositivo en sí parecía una trampa para osos de alta tecnología, revestida de sellos electromagnéticos y una pequeña ventana de observación reforzada con más capas de las que podía contar. Se suponía que contendría cualquier cosa peligrosa, con múltiples redundancias para asegurar que nada rompiera los sellos. Incluso la idea de que algo se escapara era risible. ¿Estás bien, Stanton? Su voz crujió en el comunicador. Tan bien como puedo estar, respondí, ejecutando una verificación final de mi equipo. Oxígeno al máximo, filtros óptimos. Mi pantalla de visualización frontal parpadeó brevemente al mirar hacia abajo los controles en mi muñeca. Podía sentir el zumbido del control climático del traje, una vibración tenue que era a la vez reconfortante y ominosa en su constancia. Estábamos equipados hasta los dientes con herramientas y sensores, lectores infrarrojos, escudos de radiación y detectores de interferencia de señales. Confiaba en la tecnología. Los trajes e instrumentos habían sido probados innumerables veces. Si algo salía mal allá afuera, no sería por nuestro equipo. Nuestra nave de descenso, la Arpía, era una pequeña nave resistente que parecía una bala de cromo con alas, construida para cortar las capas más densas de la atmósfera de Venus. Subí a bordo y me abroché, sintiendo la leve resistencia del traje contra el asiento reforzado. Cada centímetro de la Arpía estaba apretado y era funcional, las paredes revestidas con paneles de diagnóstico y controles de emergencia, cada característica despojada de cualquier apariencia de comodidad. Stanton se deslizó en el asiento a mi lado, refunfuñando entre dientes mientras revisaba las lecturas. Al comenzar el descenso, no pude evitar mirar por la pequeña ventana reforzada,
mientras la bahía de acoplamiento del Centinela se deslizaba hacia atrás. La inmensidad del espacio se desvaneció detrás de nosotros, reemplazada por las espesas nubes amarillas de la atmósfera superior de Venus. A través de las capas de ácido y neblina, podía ver una forma extraña y cambiante moviéndose desde abajo, como una sombra en la sopa. La forma de vida, nuestro objetivo. Nuestro descenso era constante. La nave se estremecía al pasar por bolsillos de gas denso. Miré los controles, donde una lectura del sensor parpadeaba con datos cada vez más erráticos. El espécimen era grande, mucho más de lo que habíamos anticipado. Lo que había imaginado como un grupo de formas microbianas se parecía más a una masa amorfa y cambiante, arremolinándose y retorciéndose de maneras que no esperaba. Los sensores exteriores de la arpía comenzaron a captar fluctuaciones, picos de energía inusuales y pulsos radiológicos que parecían provenir de la forma de vida. Me incliné hacia adelante, estudiando la transmisión mientras los datos parpadeaban en mi pantalla de visualización frontal. Las señales no se alineaban con nada en nuestra base de datos. Eran caóticas, erráticas, pero había un patrón, como un sonido intentando formar palabras a través de la estática. «Estamos captando algo extraño de ello», dije, intentando sonar imparcial, aunque sentía una inquietud creciente. Podría ser una reacción atmosférica, tal vez interferencia. Aún así, mantente atento. Stanton asintió, frunciendo el ceño mientras monitoreaba la transmisión de datos. Es demasiado estructurado para ser interferencia, casi como una modulación de frecuencia. No necesitaba decirlo abiertamente. Las señales que venían de la forma de vida eran demasiado deliberadas para ser naturales, al menos en el sentido que entendíamos. Pero cualquier interpretación más allá de eso era un pensamiento ilusorio. Estábamos aquí para recoger, no para especular. Al acercarnos al objetivo, activé el contenedor de contención, alineándolo para que se extendiera desde el vientre de la arpía. A través de la transmisión en mi pantalla de visualización frontal, lo vi alcanzar hacia la forma de vida como un brazo mecánico. La atmósfera estaba espesa con nubes ácidas, pero los sensores del contenedor la atravesaron, transmitiendo una visual clara. La criatura era masiva, retorciéndose y enrollándose con extensiones extrañas que parecían ondular al sentir nuestra aproximación. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Bajando con tensión ahora. Despacio, despacio. El contenedor tocó el borde de la forma de vida, e inmediatamente los sensores captaron movimientos rápidos. Respondió al instante, como si nos hubiera estado esperando. Extensiones salieron disparadas, rozando la superficie metálica del contenedor, como si la estuvieran probando. Mi corazón martillaba mientras observaba la lectura. Las extensiones se enroscaron alrededor de los bordes, presionando cerca, casi aferrándose al dispositivo. «¿Qué demonios?», susurré, sintiendo que se me cerraba la garganta. La forma de vida pareció fluctuar, su forma cambiando, volviéndose más densa mientras se adhería al contenedor. La voz de Stanton se interrumpió, tensa. «Está reaccionando a la contención, casi como si supiera lo que estamos haciendo». «Solo toma la muestra», respondí, forzándome a mantener la calma. «Asegúrala. Sea lo que sea esta cosa, no nos iremos sin ella». Los sellos magnéticos del contenedor se activaron y vi la forma de vida comprimirse, plegándose dentro del contenedor, con un movimiento casi reluctante. Una vez dentro, los sellos se cerraron con un clic tenue. Una lectura parpadeó en mi pantalla de visualización frontal. Contención asegurada. Pero incluso mientras soltaba un suspiro lento, algo se sentía mal. La forma de vida no luchaba, no se resistía. Si acaso, parecía casi dócil, como si hubiera decidido permitirnos tomarla. Activo la transmisión desde la unidad de contención, observándola desde la pequeña ventana de observación. La forma de vida se movía lentamente, presionando contra el vidrio
como si me estuviera mirando a mí. Sacudí la cabeza, obligándome a mantenerme profesional. Éramos científicos. Esto era para lo que habíamos venido. Al comenzar nuestro ascenso de regreso hacia el Centinela, el más tenue zumbido llegaba a través de mi comunicador. Intenté ajustar la configuración, pero la señal permaneció. ¿Oyes eso?, pregunté. Stanton me miró con los ojos entrecerrados. ¿Oír qué? Pero podía verlo en su rostro. Él también lo oía. El ascenso de regreso al Centinela se suponía rutinario. Lo habíamos hecho docenas de veces antes, pero esta vez sentí una tensión extraña en la cabina. La forma de vida se movía dentro de la cámara de contención debajo, cambiando como si se estuviera ajustando a su nuevo confinamiento. Casi podía sentirlo a través de las paredes de la arpía. Una vibración tenue e inestable, como un insecto atrapado en un frasco. Habíamos asegurado la muestra. Eso debería haber sido suficiente para aliviar la tensión. Pero ese zumbido en el comunicador todavía zumbaba de fondo, constante e inquietante. Ajusté los filtros de audio de mi traje, intentando ahogarlo, pero el ritmo permanecía, un ruido enloquecedor como un latido en la estática. Cada vez que intentaba ignorarlo, parecía filtrarse de nuevo en mi conciencia. El rostro de Stanton estaba demacrado, sus ojos fijos en el monitor de la cámara de contención. «Estamos recibiendo picos de señal de ello», masculló, frunciendo el ceño. «Eso no debería estar sucediendo. Es solo materia biológica. No debería estar activa». Cuando atracamos de nuevo en el Centinela, apenas tuve tiempo de desabrocharme antes de que Stanton ya se estuviera moviendo, activando las abrazaderas y apagando la arpía. La tripulación esperaba en la esclusa de aire equipada. Habían estado observando la transmisión de datos y sabía que habían visto los mismos patrones erráticos. Mientras transferíamos la unidad de contención de la arpía al laboratorio principal, mantuve mis ojos en el espécimen. Todavía cambiaba de forma, presionando contra el vidrio reforzado. Cuanto más miraba, más pensaba que veía movimientos tenues dentro, pequeños cambios como si estuviera explorando sus límites, probando sus fronteras. La doctora Megan Jennings, nuestra bioquímica, se inclinó sobre mi hombro, su rostro iluminado por las luces blancas del laboratorio. Parecía fascinada. «Esto es extraordinario», susurró. «Nada de lo que hemos estudiado debería sobrevivir en esas condiciones, y mucho menos responder a la contención». Me encogí de hombros, intentando mantenerlo clínico. «Extraordinario o no, mantengámoslo contenido y documentemos todo. Procedimiento estándar». Megan asintió, pero podía decir que su mente ya estaba en otra parte, cautivada por las posibilidades de este descubrimiento. Yo no estaba seguro de sentirme igual. Una vez que tuvimos el espécimen asegurado en el laboratorio principal, instalamos una serie de escáneres alrededor de la cámara de contención. Stanton y Megan comenzaron a ejecutar diagnósticos preliminares, alimentando datos del espécimen al sistema. Pero tan pronto como activaron los sensores, las lecturas se volvieron locas. Las señales llegaban en frecuencias que no tenían sentido, modulando en patrones irregulares, saltando a través de longitudes de onda como si estuviera evitando intencionalmente la detección. Stanton maldijo en voz baja, recalibrando el sistema. Pero cada vez que intentaba fijar una frecuencia estable, las señales parecían escurrirse, como si el espécimen nos estuviera evadiendo. «¿Qué demonios está haciendo?», murmuré, observando cómo los datos subían y caían en ráfagas erráticas. «Está aprendiendo», susurró Megan. La miré fijamente, pero ella no retrocedió. Sus ojos estaban fijos en el monitor, cautivados. Había una fuerte sensación de que la forma de vida nos estaba estudiando, reuniendo datos, aprendiendo nuestros patrones tal como intentábamos aprender los suyos. Entonces, a través del sistema de comunicaciones, ese zumbido regresó. Ajusté mis auriculares, esforzándome por distinguir el patrón. Stanton también lo notó.
sus dedos flotando sobre los controles. «Está igualando frecuencias», dijo lentamente. «Cada vez que intentamos escanearlo, envía algo de vuelta. Pero no es aleatorio. Mira la modulación. Está calculando». Fruncí el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Calculando no era una palabra que usáramos a la ligera. Y mientras observaba la señal cambiar en respuesta a nuestros escaneos, sentí el primer verdadero golpe de miedo. Llevábamos 3 horas en el análisis cuando ocurrió la primera falla. La consola de Megan emitió un pitido, mostrando un mensaje de error rojo en la pantalla. «Interferencia en el campo de contención», murmuró. «El espécimen está emitiendo frecuencias de bajo rango que están interrumpiendo el campo. Esto no debería ser posible». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que está actuando como si supiera que el campo de contención está ahí», respondió. «Está transmitiendo en frecuencias que específicamente interfieren con nuestro equipo». «Stanton», llamé. «¿Puedes aislar esa señal? Quiero saber exactamente con qué estamos lidiando». Stanton asintió. Filtró la interferencia, ajustando el rango de frecuencia hasta que la cadencia de las señales era más clara. Pero mientras el sonido se agudizaba, se me erizó la piel. Había un ritmo, algo inquietantemente cercano al habla humana. El rostro de Megan se palideció mientras escuchaba. «Está intentando imitarnos». La realización golpeó fuerte. Esto no era interferencia. La forma de vida se estaba adaptando, captando nuestros sistemas de comunicación, aprendiendo nuestras frecuencias. Me incliné más cerca del monitor, observando cómo la señal cambiaba a patrones cada vez más familiares. Pasaron las horas y el vidrio de la unidad de contención se nubló con condensación, como si la forma de vida estuviera reaccionando a su confinamiento. Presionaba contra el vidrio, sus extensiones se estiraban, se aplanaban, casi como si buscara una salida. «Tenemos que mantener esto contenido», le dije a Megan. «Si es capaz de adaptarse a nuestros sistemas, no podemos permitir que acceda a nuestra red principal. Tenemos que mantenerlo aislado de nuestros canales de comunicación». Stanton asintió, pero su rostro estaba tenso. Megan parecía afectada, sus ojos fijos en el espécimen como si estuviera hechizada. De repente, una voz llegó a través del comunicador, distorsionada y entrecortada. «Peligro de brecha de contención inminente». Me congelé, mirando a Megan, quien parecía igualmente atónita. El mensaje provenía de nuestro sistema de comunicación interno, pero nadie más estaba en el canal. Intercambiamos una mirada y vi el mismo miedo reflejado en sus ojos. Stanton se apresuró a revisar los sellos de contención. «No se detectan brechas», masculló. «Pero no entiendo cómo ese mensaje». Dejó la frase inconclusa cuando las comunicaciones crepitaban de nuevo. Esta vez, la voz era más clara, cada palabra lenta, prolongada, escalofriantemente precisa. «Peligro de brecha de contención inminente». Una fría comprensión se asentó sobre mí. La forma de vida se estaba comunicando, imitándonos, intentando advertirnos o tal vez amenazar. No podía decir qué era peor. El sueño no llegó fácilmente después de eso. El zumbido se quedó conmigo incluso cuando cerraba los ojos, como una presión construyéndose en mi cráneo. En la oscuridad de mis habitaciones se retorcía en patrones extraños, como recuerdos fracturados intentando resurgir. Allí yacía, mirando al techo, escuchando el leve zumbido del sistema de ventilación. La sesión informativa de la mañana fue tensa. Stanton parecía agotado, sus ojos inyectados en sangre, y Megan no había tocado su desayuno. Nos reunimos alrededor de la consola central, observando la transmisión de la contención, la masa oscura del espécimen llenando la ventana de observación como una niebla turbia y perezosa. Todavía estaba en silencio, casi como si estuviera esperando su momento. Pero no duró.
A mitad de nuestra sesión informativa, las luces se apagaron, sumiéndonos en un resplandor rojo tenue. Cada pantalla en la consola parpadeó y se volvió negra, excepto por una sola línea de texto que se desplazó a través del monitor principal. Campo de contención desactivado. «¿Qué demonios?», murmuré, con el pulso martillándome. El rostro de Stanton perdió todo color. «Eso es imposible. Verifiqué los sellos triple anoche. No hay manera». Nos movimos como uno, dirigiéndonos al laboratorio. Los pasillos estaban inquietantemente silenciosos, salvo por ese zumbido incesante. Cuando llegamos a la cámara de contención, se me heló el estómago. La ventana de observación de vidrio estaba manchada con una sustancia delgada y oscura, una película brillante que se aferraba a la superficie. Y adentro no había nada. La forma de vida se había ido. «¿Dónde está?», susurró Megan, con la voz temblorosa. Dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano como para tocar el vidrio. Pero agarré su brazo, tirando de ella hacia atrás. «No, podría todavía estar aquí», dije, mi voz baja y dura. Sentí un escalofrío asentarse en mis entrañas. Los vellos de mi nuca se erizaron mientras escaneaba el laboratorio. Cada sombra parecía retorcerse y ondular, viva con movimiento oculto. Revisamos cada rincón, cada grieta, pero no había señal de ello. Sin rastro, sin residuo, solo esa delgada película aceitosa en el vidrio. Era como si se hubiera derretido a través del campo de contención y se hubiera deslizado en las paredes, en la misma estructura de la estación. Cada pocos segundos, el zumbido se intensificaba, enviando temblores a través del piso metálico, y cada vez que sucedía, veía a Stanton estremecerse, presionando sus manos contra sus sienes. Era como si el sonido se estuviera abriendo camino en nuestras cabezas, cavando, volviéndose parte de nosotros. El sistema de comunicaciones de la estación se activó. Una voz distorsionada susurró a través de los altavoces, palabras a medio formar y sílabas distorsionadas, como una señal de radio rota intentando emular el habla. Mi nombre estaba ahí, distorsionado y mutilado, seguido por el de Megan, luego el de Stanton. «Está en las comunicaciones», dijo Stanton, su voz temblorosa. Está en nuestros sistemas. Así es como salió. Debe haber desactivado el campo de contención remotamente». «Eso es absurdo», respondí, aunque el miedo en mi voz me traicionaba. «Es una forma de vida, una masa de materia orgánica. No hay manera de que debería tener este tipo de control». Pero sabía mejor. Esta cosa no solo estaba reaccionando a nosotros, nos estaba entendiendo, imitándonos, usando nuestros sistemas como si fueran suyos, y ahora, sin contención, estaba suelta en la estación, en alguna parte en las sombras, observando, esperando. Nos separamos, dividiéndonos para revisar cada sección de la estación. Al llegar al módulo de almacenamiento, un chillido agudo y estridente estalló desde las comunicaciones, apuñalándome los oídos. Caí de rodillas, agarrando mi cabeza mientras el sonido taladraba mi cráneo como un grito animal mezclado con estática. Miré hacia arriba y vi a Megan al final del pasillo, su rostro contraído por el dolor, mientras se presionaba las manos sobre los oídos, intentando bloquear el ruido. El chillido finalmente se detuvo, dejando un silencio palpitante a su paso. Mis oídos zumbaban, el dolor sordo pero constante, y cuando abrí los ojos vi algo oscuro, algo húmedo y resbaladizo, brillando en el suelo justo delante de mí. Un rastro. Seguí la mancha oscura por el pasillo. El rastro conducía a la sala de almacenamiento, un espacio sin usar lleno de equipos que no tocábamos en meses. Llegué a la puerta, mis dedos flotando sobre el panel de control, y vacilé. Un sentimiento de malestar se acumuló en mis entrañas. Pero tenía que saberlo.
Marqué el código y la puerta se deslizó abierta. El olor me golpeó primero, un aroma espeso y empalagoso a vegetación podrida mezclada con azufre. Las paredes, el suelo, el techo, todo estaba cubierto por una sustancia espesa y viscosa, una película limosa y oscura que brillaba como aceite sobre el agua. Se aferraba a cada superficie, goteando del techo en largas extensiones delgadas que se balanceaban con un ritmo enfermizo. La forma de vida se había extendido, multiplicándose, ramificándose en innumerables hilos viscosos que se enredaban, aferrándose a las paredes en racimos densos. Un gemido de alta frecuencia comenzó a construirse en la habitación, tenue al principio pero intensificándose rápidamente, volviéndose más agudo, cortando mi cabeza como un cuchillo. Me doblé por la mitad, presionando mis manos contra mis oídos, pero fue inútil. El sonido estaba en todas partes, dentro de mi cráneo, erosionando mis pensamientos. Megan tropezó dentro de la habitación detrás de mí, sus ojos desorbitados por el horror mientras absorbía la escena. Su voz salió como un susurro ahogado. Se está multiplicando. Tenía razón. La forma de vida se estaba reproduciendo, creando más de sí misma, una intrincada red de formas serpenteantes que parecían expandirse por segundo. La espesa baba negra rezumaba por las paredes, coagulándose en charcos en el suelo, y podía ver formas tenues moviéndose dentro, cambiando al ritmo del zumbido. Entonces las comunicaciones estallaron de nuevo, llenando el aire con una voz distorsionada y entrecortada. Ya no era un zumbido, eran palabras, o algo parecido. El sonido era profundo, gutural, como una criatura luchando por formar palabras humanas. Apenas podía distinguirlo, pero la intención era clara. Ustedes escucharán. Las palabras enviaron una sacudida de miedo a través de mí. Esta cosa no se estaba extendiendo sin pensar. Era consciente y se estaba comunicando. La voz de Stanton crujió a través de mis auriculares, frenética. Estoy perdiendo el control de los sistemas de la estación. La forma de vida está anulando todo. Comunicaciones, energía, soporte vital. Está en todas partes. Las luces se atenuaron de nuevo, y esta vez no volvieron. Nos sumimos en una oscuridad casi total, salvo por el tenue resplandor de las luces de emergencia reflejándose en las paredes cubiertas de babas, proyectando todo en un matiz espantoso y enfermizo. Sentí que se me apretaba el pecho mientras la temperatura bajaba, un frío asentándose en el aire. «Tenemos que detenerlo», dijo Megan, su voz temblorosa. «Si llega a los sistemas centrales, podría...». No terminó, pero sabía lo que estaba pensando. Si la forma de vida tomaba el control total de la estación, podría convertirla en cualquier cosa que quisiera. En la oscuridad, podía ver las formas arrastrándose por el suelo, extendiéndose hacia nosotros, avanzando lentamente pero con persistencia, dejando un rastro de residuos brillantes a su paso. Retrocedí, llevando a Megan conmigo. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta. Teníamos que contenerlo de alguna manera. Otro chillido agudo desgarró el aire, más agudo y fuerte que antes. Caí al suelo, agarrando mi cabeza mientras el sonido me desgarraba. Mi visión se nublaba por el dolor. Podía oír el grito de Megan a mi lado, pero se perdió en el ruido, ahogado por el chillido penetrante. Me forcé a mirar hacia arriba, mis ojos llorosos por el dolor, y vi la forma de vida retorciéndose, agitándose como en respuesta a nuestra presencia. El chillido se apagó, reemplazado por ese zumbido terrible, más fuerte que nunca, y luego las comunicaciones crepitaban. La voz distorsionada llenó la habitación, una vez más. «Ustedes nos trajeron aquí». Nos tambaleamos hacia atrás, apenas capaces de procesar lo que acabábamos de ver. La forma de vida había convertido la sala de almacenamiento en una colmena retorcida, una masa de tejido serpenteante que se movía con una conciencia inquietante. Ya no era un espécimen, era una presencia, una entidad que se había incrustado en el marco de la estación.
Para cuando nos reagrupamos, estaba claro que habíamos perdido el control de la estación. La red de las formas de vida se había extendido desde el módulo de almacenamiento, serpenteando a través de cada pasillo y ventilación, incluso violando las paredes para invadir el núcleo de los sistemas de la estación. Una baba espesa y viscosa se aferraba a cada superficie, y el aire estaba cargado con ese olor sulfúrico podrido, sofocante y antinatural. Estaba en todas partes ahora, casi viva en las paredes, vibrando, alcanzando. El zumbido se había transformado también. Lo que una vez se sintió como un pulso constante se había convertido en un ritmo casi hablado y distorsionado. Cada latido distorsionado, a punto de ser lenguaje. Ya no se sentía como un ataque. Había algo en ello, un patrón, que insinuaba algo más allá de la destrucción sin sentido. Pero incluso mientras intentaba convencerme de eso, el puro horror de ello hacía difícil pensar. «Megan, Stanton», susurré a través del comunicador, apenas capaz de apartar mis ojos de la vista frente a nosotros. «Tenemos que salir de aquí. No queda nada que estudiar aquí. Necesitamos abandonar el Centinela antes de que esta cosa consuma todo». «Pero Stanton», su rostro pálido como un fantasma bajo las luces de emergencia, solo sacudió la cabeza. «Míralo», murmuró. «No está intentando matarnos. Creo que está intentando aprender». Mientras nos arrastrábamos por el pasillo principal hacia las cápsulas de escape, el zumbido se sentía casi como un canto lastimero ahora. Estaba en capas, deformado, y sentí que se me revolvía el estómago al darme cuenta de que podía distinguir palabras, o trozos de palabras, mezclados en el ruido distorsionado. Fragmentos de nuestras propias voces resonaban de vuelta, nombres y comandos que debió haber captado durante nuestros intentos frenéticos de contenerlo. No era un ataque, era imitación. Como si nos sintiera, el organismo comenzó a retraerse, alejándose de las paredes y convergiendo en el extremo más lejano del pasillo. Observamos en silencio horrorizado mientras la masa se recogía, cambiando y enrollándose en algo que se asemejaba a una figura. 2 brazos estirados, un torso deforme, un rostro que era poco más que un parche deformado de baba oscura, con hendiduras donde deberían estar los ojos y una boca. Era espantoso, retorcido y apenas mantenía una forma, su piel burbujeando y cambiando como si luchara por mantener la forma. Y sin embargo, había una familiaridad perturbadora, como si estuviera intentando parecer humano. «Megan», oí susurrar a Stanton, su voz temblorosa. «¿Ves eso? Está intentando parecerse a nosotros». Me forcé a mantener la calma, pero mis manos temblaban. La forma de vida se balanceaba ligeramente, su cabeza inclinándose en una mímica grotesca de curiosidad. Di un paso adelante, mi corazón martillándome en el pecho, y la cabeza de la criatura giró, siguiendo mi movimiento con esas hendiduras oscuras y huecas. «¿Puedes entendernos?», pregunté. La boca de la criatura se retorció, abriéndose de par en par mientras intentaba imitar una respuesta. Emitió un ruido gutural y entrecortado, una imitación rota del habla. Luego cambió. La forma de su cabeza se estremeció como si luchara por recordar algo, y finalmente, en una voz que sonaba como 1000 susurros superpuestos, logró una sola palabra distorsionada. «Ayuda». La palabra me atravesó, una extraña y desgarradora mezcla de lástima y horror. Sentí mi mente tambalearse mientras procesaba lo que estaba pidiendo. Ayuda. Esta cosa, esta monstruosidad, estaba pidiendo ayuda. Su forma continuaba distorsionándose y retorciéndose, partes de ella burbujeando fuera del lugar, reformándose, desintegrándose de nuevo. Era como si estuviera intentando mantenerse unida, pero la complejidad de la forma humana estaba más allá de sus capacidades. Sentí que algo cambiaba en mí, un instinto de correr, luchar, cualquier cosa menos «Megan», murmuré. Tal vez
Tal vez piensa que esta es la manera de comunicarse. Está intentando entendernos. La cabeza de la criatura se sacudió hacia nosotros, sus ojos huecos y distorsionados buscando, suplicando. El aire a nuestro alrededor se llenó de ese zumbido de alta frecuencia de nuevo, cada ola volviéndose más aguda, más desesperada. Podía sentirlo atravesándome, sacudiendo mi cráneo como un lamento que solo profundizaba su desesperanza. Unirse. La voz de la criatura susurró, fragmentos de nuestras propias voces superpuestas en su intento. Unirse. A ustedes. Se tambaleó hacia nosotros, sus movimientos inestables como con la esperanza de cerrar la brecha, de tender un puente entre su mundo y el nuestro. Los brazos se extendieron hacia adelante, temblando como si quisieran tocar, sentir algo, una conexión. Pero incluso en mi lástima, no podía moverme, no podía dejar que me tocara. La vista de ello era demasiado grotesca, demasiado completamente incorrecta. Se detuvo, los brazos se estremecieron, esperando, y luego, como si sintiera el rechazo, la criatura dejó caer su mano, colapsando de nuevo en las sombras, su cuerpo retorciéndose y ondulando mientras se hundía contra la pared. El zumbido se suavizó, casi como un suspiro, y se enrolló sobre sí misma, derrotada. Sentí un dolor hueco en mi pecho, el horror mezclándose con una lástima tan aguda que dolía. Esta cosa, fuera lo que fuese, solo había querido entendernos, ser parte de nosotros, pero nunca pertenecería. Nos apresuramos hacia las cápsulas de escape, cada paso imbuido del último intento de la forma de vida por llegar a nosotros. No nos había atacado, no había intentado destruirnos, solo había intentado entendernos, convertirse en algo que nunca podría ser. Nos aseguramos en las cápsulas, el rostro de Megan pálido y demacrado mientras activaba los sistemas. Mantuve mi mirada hacia adelante, incapaz de sacudirme la imagen de esa cosa encorvada en el pasillo, mirándonos con esos ojos suplicantes. Cuando las cápsulas se desprendieron de la estación, miré hacia atrás una última vez, a través de la ventana de observación. El centinela estaba envuelto en un tenue resplandor, cubierto de manchas oscuras y brillantes de la forma de vida, aferrándose a su marco como una capa espesa de baba. Estaba quieto, ya no se extendía ni cambiaba, como si hubiera aceptado su lugar allí, solo en la oscuridad, lejos de cualquier mundo que pudiera entenderlo. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, el zumbido se desvaneció, reemplazado por el silencio del espacio. Me recosté, intentando dejar ir el horror, pero un ruido familiar crepitó a través de las comunicaciones de la cápsula, la voz de la forma de vida, rota, distorsionada, flotando a través de la estática. Unirse a ustedes. La señal se desvaneció y sentí un dolor hueco asentarse en mi pecho. Lo habíamos dejado atrás, solo en la oscuridad, sin nada más que fragmentos de voces humanas haciendo eco en su mente. Una criatura para siempre, intentando entender, alcanzarnos, pero condenada a permanecer en el exterior, rechazada, una sombra retorcida de la imagen de la humanidad. Al final, no fue la forma de vida lo que me atormentó, fue el conocimiento de que nos habíamos cruzado con algo que no había querido nada más que conectar, y le habíamos dado la espalda, dejándolo a la deriva, incomprendido y abandonado, para siempre alcanzando hacia el vacío. Era un destino peor que la muerte, y mientras las estrellas pasaban borrosas, no podía evitar preguntarme si realmente habíamos escapado o si, de alguna manera, extraña y retorcida, finalmente se había unido a nosotros. El viaje de regreso a la Tierra pasó en un borrón, los meses mezclándose en la oscuridad del espacio. Estuvimos en silencio la mayor parte del tiempo, cada uno de nosotros agobiado por los eventos en el centinela, atormentado por los recuerdos de la forma de vida que habíamos dejado atrás. No recuerdo sentir alivio por regresar a casa, solo un vacío, como si una parte de mí se hubiera quedado atrás.
flotando en el frío silencio del espacio junto a esa criatura. Cuando finalmente aterrizamos en la Tierra, sentí una abrumadora sensación de desconexión. El mundo parecía demasiado brillante, demasiado vivo, demasiado alejado de la lúgubre soledad del centinela. Los oficiales y científicos de la Tierra nos recibieron con la misma profesionalidad distante que una vez valoré en mí mismo. Las sesiones de interrogatorio fueron exhaustivas, casi agotadoras. Se nos animó a relatar cada detalle, el momento en que encontramos la forma de vida, las señales, la violación de la contención, sus intentos de imitarnos. Cada palabra salía de mi boca seca y mecánica, como si estuviera relatando la pesadilla de otra persona. Nos mantuvieron en aislamiento durante semanas después del interrogatorio inicial, con el pretexto de monitorear cualquier signo de contaminación, pero estaba claro que no entendían realmente con lo que nos habíamos topado. Después del período de cuarentena, finalmente se nos concedió una licencia extendida, 1 año libre, más tiempo del que nunca había tenido lejos del deber. Algunos de nosotros lo pasamos en terapia, otros en soledad. Intenté dejarlo atrás, enterrar el recuerdo de esa masa oscura y cambiante, y sus palabras inquietantes. Pero no importa cuán lejos huyera, todavía podía sentir su presencia permaneciendo en mi mente como una sombra no deseada. Cuando el año terminó, me asignaron una nueva misión, de nuevo en órbita, esta vez a bordo de la Estación Espacial Internacional. Me aseguraron que sería diferente del centinela, que estaría en territorio familiar, con nada más que los protocolos habituales y observaciones científicas. Trabajo rutinario, dijeron. Un descanso de las asignaciones peligrosas después de todo lo que había pasado. La idea de una simple misión orbital sonaba casi como un alivio. El primer mes pasó con nada más que la vista interminable de la Tierra rodando debajo de mí. Había una especie de paz en la previsibilidad, las tareas repetitivas, la normalidad reconfortante de todo. Me permití creer que los eventos del centinela finalmente habían quedado atrás, encerrados en las profundidades del espacio donde pertenecían. Una noche, mientras realizaba una verificación de rutina de los sistemas, un leve pitido sonó en el sistema de comunicaciones. Solo una transmisión perdida. Pensé, interferencia. Continué mi trabajo, ignorando el ocasional crepitar de estática que pasaba a través de la red interna de la estación. Unirse a ustedes. Me congelé, mi mano flotando sobre la consola. Un frío terror llenó mi pecho. Las palabras hicieron eco en mi mente, cada sílaba como una descarga recorriéndome, desbloqueando recuerdos que había enterrado profundamente, recuerdos que había querido olvidar. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba descartarlo, convencerme de que era un error, interferencia de otro satélite, una lectura errónea. Pero la señal persistía, cada ola coincidiendo con el ritmo del zumbido de la forma de vida, el sonido que me había atormentado mucho después de dejar el centinela. Respiré hondo, mirando alrededor de la pequeña cabina de la EEI. Nada había cambiado, todo estaba como debía estar. Pero por el rabillo del ojo vislumbré algo masivo y oscuro, un tenue contorno contra el telón de fondo del espacio. Me giré, conteniendo la respiración, y me acerqué a la ventana de observación, apoyándome en el marco metálico. Mis ojos escudriñaron la negrura más allá, buscando la fuente de esa sombra extraña. A lo lejos, una vasta masa oscura, cambiante y ondulante, flotaba hacia la tierra. La sangre se drenó de mi rostro al darme cuenta de lo que estaba mirando. Era la forma de vida, pero ya no era la pequeña criatura confinada que habíamos dejado atrás en el centinela. Esto era algo mucho mayor. Había crecido, su forma una burbuja masiva y ondulante que se extendía en todas direcciones, su superficie brillando a la tenue luz como una sombra líquida. Era más grande que la EEI, su forma constantemente cambiante. Retorciéndose con una fluidez inquietante, se movía con propósito acercándose a la Tierra, y sentí un miedo primordial apoderarse de mí, más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido a bordo del centinela.
La masa de la criatura se cernía justo más allá de la estación, cambiando como un océano oscuro en el vacío. Observé, congelado, mientras partes de su superficie ondulaban, pequeños hilos de ella extendiéndose hacia afuera, enrollándose hacia la EEI. El movimiento era deliberado, calculado, como si estuviera intentando tender un puente entre nosotros. Estaba tan cerca ahora que podía distinguir formas tenues formándose a lo largo de su superficie, sombras que se asemejaban a ojos, bocas, rostros distorsionados similares a los humanos, todos fusionándose y desapareciendo en un ciclo sin fin, como si estuviera recorriendo imágenes que había visto, fragmentos de nosotros. Unirse a ustedes. Las palabras llegaron de nuevo, más fuerte esta vez, resonando a través de las comunicaciones de una manera que se sentía casi física, vibrando a través de la estación. Me aferré al marco, mis nudillos blancos, intentando entender, darle sentido. Estaba hablando, usando piezas del lenguaje que había aprendido de nosotros, intentando comunicarse. Pero había algo más en ello, algo más profundo, casi como anhelo. Y entonces me golpeó. La forma de vida no solo estaba intentando alcanzarnos, estaba intentando convertirse en nosotros. De alguna manera, en el aislamiento del espacio, en el eco de su confinamiento, se había aferrado a la humanidad, desesperada por conectar, por pertenecer. Nos había seguido, creciendo, evolucionando, convirtiéndose en esta cosa inmensa e indescriptible, todo por el bien de entendernos, de ser parte de nosotros. Aparté la mirada, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El resto de la tripulación se apresuró gritando preguntas, intentando entender lo que estaba sucediendo. Pero apenas podía oírlos. Todo en lo que podía concentrarme era en la forma de vida afuera, observando mientras su vasta superficie ondulante se acercaba más a la estación, llenando toda la vista. —¿Va a atacarnos? —preguntó alguien, su voz teñida de pánico. No pude responder. No lo sabía. Las intenciones de la forma de vida eran un misterio, su mente un paisaje alienígena que nunca podríamos entender realmente. Pero podía sentir su presencia, una sensación abrumadora y sofocante de algo antiguo e incognoscible. No era hostil, pero tampoco amistosa. Era otra, una criatura atrapada entre mundos, entre formas, intentando encontrar un lugar al que nunca pertenecería realmente. La forma de vida había llegado tan lejos por este sueño imposible de unidad, de unirse a un mundo al que nunca podría pertenecer. Y mientras permanecía allí, cambiando y ondulando fuera de la EEI, no podía sacudir la sensación de que algunas conexiones, una vez hechas, nunca pueden ser verdaderamente severadas.